¿Se nota, no? El día de hoy vamos a ver un ejercicio de máquinas térmicas con intercambiador. El dispositivo que vemos aquí se llama intercambiador. Intercambiador líquido vapor. ¿Eso en qué influye? Lo vamos a ver más adelante. En el anterior ejercicio les expliqué un problema sobre el cual tendría compresor, condensador, evaporador, válvula. Pero el anterior fue separador, ahora es intercambiador. Ya, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya sabemos que en el compresor sale a vapor recalentado. Que como ya sabemos sale del condensador al líquido saturado. Sale del condensador al líquido saturado, pues va a venir a una válvula. Que lo va a convertir en mezcla y directamente a un evaporador, que el evaporador lo va a sacar directamente a vapor saturado y seco. Luego va a ir subiendo y va a tocar con el compresor. Compresor, ¿ya? Entonces, directamente el compresor agarra el refrigerante que está saliendo del evaporador a vapor saturado y seco y lo va a llevar a vapor recalentado. Listo. Entonces, lo que nos está pidiendo es CF, coeficiente de funcionamiento, o también lo que podemos llamar CO, coeficiente de operación. Entonces, el coeficiente, eso es lo que nos está pidiendo. Y también otra cosa que nos está pidiendo es flujo calorífico del evaporador. Es decir, cuánto de calor está recibiendo, ¿no? Pero ahora nos están dando un dato especial que recién hemos visto, que es el flujo volumétrico en el estado número 1. Es decir, que del evaporador entra en contacto al intercambiador y del intercambiador ahí recién es lo que vamos a tomar en cuenta el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico del estado 1 es como nos está dando de datos. Y en base a eso, nosotros vamos a sacar a la fórmula que ya les pasé en, en la primera ayudantía, ¿no? Y en base a esto, nosotros vamos a sacar los datos, ¿no? Del estado 4, la temperatura es 21,1 grados Celsius. A la salida del evaporador, la temperatura del estado 6 es menos 12,2. Buenas, entonces vamos a comenzar con los estados. El método más rápido es poner los datos que nos están dando en el gráfico, en el enunciado. Es decir, estado 1 nos da el flujo volumétrico 1, que es igual a 1,42 metros cúbicos sobre minuto. Ya, eso es lo único que tenemos en el estado 1. Después, en el estado número 2, tenemos que es vapor recalentado. ¿Por qué? Porque sale del compresor, ¿no? Listo. Nada más tenemos. Ahora
el estado número 3, que el estado número 3 nos dice que sale del condensador. Entonces, ¿qué quiere decir cuando sale del condensador? Es líquido saturado, ¿no? X3, o sea, su título es igual a 0. Líquido saturado. En el enunciado nos dice que tiene una temperatura 3, 32,2 grados Celsius. Listo. Con estos dos ya podemos entrar a tabla. A la tabla del refrigerante Freon 12. Seguimos poniendo los datos que tenemos en el enunciado. En el enunciado tenemos el estado número 4, que el estado número 4 sale del intercambiador líquido-vapor. No nos dice a qué estado sale: líquido saturado, líquido comprimido, no nos dice. Pero lo que sí nos da es una temperatura, que la temperatura 4 es igual a 1,1 grados Celsius. Listo. Ahora, el estado número 5. El estado número 5 sale de una válvula. Eso quiere decir que la entalpía 4 es igual a la entalpía 5, porque sale de una válvula. Ahora, no nos dice que en qué estado va a salir. Líquido comprimido, es decir, que si aquí sale líquido comprimido, aquí tiene que salir líquido saturado. Y si aquí sale líquido saturado, aquí puede salir mezcla, ¿no? Porque comprime hasta llegar a siguiente estado. Entonces todavía no lo vamos a hacer, es un poquito más complicado. Entonces seguimos con el estado número 6. El estado número 6 sale del evaporador, que antes de entrar al evaporador salió como mezcla, ¿no? En el estado número 5, supuestamente. Entonces sale, en el enunciado nos dice que sí o sí sale como vapor saturado y seco. Vapor saturado y seco. Su título X6 igual a 1. También nos dice que su temperatura 6 es igual a 12,2 grados Celsius. Grados Celsius. Listo. Ahora solo tenemos los datos que nos dan en el enunciado. Después nosotros iremos a sacar. Como yo ya les dije que siempre comienzo con líquido saturado o vapor saturado. ¿Por qué? Porque están ahí directamente, no hay que despejar nada. Entonces vamos a comenzar con el estado número 3, el estado número 6. ¿Listo? Entonces, como entramos en la tabla y con estos dos datos entramos con la temperatura y sacamos entalpía 3 y entropía 3. Pero lo que nos faltaría también es la presión de saturación. Es igual a la presión 3.
Número 3, la entalpía número 3 que tenemos que sacar de la tabla. ¿Qué entalpía vamos a ocupar nosotros? Como ya les expliqué anteriormente, como el estado número 3 es líquido saturado, nosotros vamos a hacer que el estado número 3 vamos a ocupar la entalpía de líquido. Que la entalpía de líquido en la tabla de Freon 12 es 15,95 kilocalorías sobre kilogramo. Ahora vemos lo mismo. La entropía número 3. La entropía número 3 es igual a la entropía del líquido. La entropía del líquido es 0,059 kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin. Entonces la presión de saturación es igual a la presión número 3, que la presión número 3 nos da de 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora vamos a hacer el estado número 6, que el estado número 6 también está fácil de encontrar y nos va a decir qué cosa va a hacer. A una temperatura de menos 12,2. En la misma tabla que encontramos los datos en el estado número 3, vamos a encontrar los datos para el estado número 6. Lo mismo. Presión 6 igual a la presión de saturación. ¿Listo? La entalpía 6 es igual a la entalpía de vapor. Y la entropía 6 es igual a la entropía de vapor. ¿Por qué? Por el estado, que está en vapor saturado y seco. Entramos a tabla de Freon 12 en la misma hoja donde sacamos los datos. Su presión es de 2,063 kilogramos. Fuerza sobre centímetro al cuadrado. La entalpía de vapor, la entalpía 6, 43,51 kilocalorías sobre kilogramo. Ya saben, en el examen sí o sí deben poner sus unidades. La entropía de vapor 0,1678 kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin. Enhorabuena. Ahora ya tenemos los datos. El estado número 4 sale de un intercambiador líquido-vapor. Eso quiere decir que lo que solo afecta al intercambiador líquido y vapor es la entalpía, puede ser la temperatura, pero la presión no lo va a cambiar. ¿Por qué no lo va a cambiar? Porque el intercambiador de líquido y vapor es como su nombre lo dice, intercambiador. Es decir, que es casi lo mismo que el separador, solo que el separador, como su nombre lo indica, separa, ¿no? Allá arriba vapor saturado y seco, abajo líquido saturado. Separa, ¿no? Pero en cambio el intercambiador es pegado, los tubos dentro del dispositivo y
todo adiabático. En el exterior, adiabático. Adentro, Ya. sí sucede un intercambio de calor. Solo calor, nada más. La presión y el flujo volumétrico es lo mismo, constante. ¿A qué voy con eso? A que en el estado número 4 sale del intercambiador líquido a vapor. En el enunciado ya no nos da la temperatura, pero antes de eso sale de un condensador, y el estado número 3 el condensador. Como ya les expliqué que el condensador no afecta en mucho la presión, prácticamente, pero teóricamente no lo cambia. Teóricamente no lo va a cambiar, pero prácticamente, es decir, en la vida real sí lo va a cambiar, pero eso ya es otro tema más avanzado. Pero ahora es teóricamente, y teóricamente no va a afectar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el estado número 4, en la presión número 4, es igual a la presión número 3, que es igual a 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora, yo les expliqué que en el estado 4 no sabemos con qué sale, ¿no? Si es el líquido saturado, después de que salió el condensador, ¿no? Y por eso no pudimos hacer el estado número 5, en que se convierte si en mezcla, líquido saturado y todo lo demás. Lo que sí vamos a hacer para comparar es lo que hacíamos en termodinámica. Ahora, vamos a utilizar la lógica. ¿Con qué tabla entramos? Si es vapor recalentado, líquido saturado. Vamos a entrar con la tabla de saturación. ¿Por qué? Porque según la lógica, líquido saturado. A pesar de que si se llegara al caso de entrar a un compresor estando en líquido saturado, cosa que es imposible que entre porque se quemaría el compresor, pero Eso gris que aparece de vez en cuando es cuando yo le estoy aceptando a los compañeros que entran de vez en cuando. Ajá. Y como ya les dije, voy a sacar screen, pero a las 8:30. ya es tema aparte, bueno. En el hipotético caso de que líquido saturado entre al compresor, eh, llegaría a salir como vapor saturado y seco. Nada más llegaría a salir. Eso es lo que vimos en termodinámica, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con eso? Mi punto es que vamos a utilizar la tabla de saturación. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que aquí sale como líquido saturado. ¿Por qué? Porque nos lo dice en el enunciado. Comenzamos a utilizar por lógica la tabla de líquido saturado. Vamos a hacer, como ya tenemos temperatura, presión, nosotros vamos a decir qué vamos a utilizar, qué vamos a hacer, por qué y eso. Nosotros en termodinámica aplicamos las opciones de que si entra, si sale de un dispositivo, según la teoría, va a ser vapor, líquido saturado. Nosotros vamos a comparar con qué? Con lo que está igualado.
no con el que nos da, sino con el que está igualado. Es decir, vamos a entrar con el que está igualado, ¿no? Con este, no con el que nos da. Con el que nos da de datos vamos a comparar. De aquí vamos a entrar a la tabla. Nosotros vamos a entrar a la tabla de saturación con la presión. ¿De qué? Con la presión de que sacamos analizándolo. Y vamos a comparar con la temperatura. ¿Por qué? Porque según el ejercicio sale con eso, pero no sabemos en qué estado está. Según la presión vamos a saber y comparar. Ahorita la vamos a sacar. Es decir, entramos con presión y nos da una temperatura de saturación. Que la temperatura de saturación a esa presión es de 32,2 grados Celsius, como vemos aquí. ¿Qué quiere decir con eso? Que la temperatura 4 es menor a la temperatura de saturación. Como lo vimos en termodinámica, eso significa que es líquido saturado. Si fuera a lo contrario, es decir, si temperatura 4 fuera mayor, sería líquido comprimido. Pero eso ya es otra idea. Entonces, como es líquido saturado, vamos a entrar a la tabla de líquido saturado y vamos a sacar entalpía 4, que es igual a la entalpía de líquido. Entropía 4, que es igual a la entropía de líquido. Entonces la entropía del líquido es 13,36 y la entropía del líquido es 0,05048. Peter, una pregunta, disculpa que te corte. ¿Cuál? ¿No sería líquido superenfriado en vez de el estado 4, no líquido saturado? Esa parte. Es lo mismo. Solo que yo le Ah, digo líquido saturado para no decir enfriado. Pero es lo mismo. ya, LS, ya, gracias. la nomenclatura, ¿no ve? Sí, sí, dale, gracias, Peter. Vamos, Kelvin. Bueno, una vez que ya tenemos la entropía y la entalpía, ya podemos saber que es líquido saturado. Entonces, lo que sale del intercambiador de calor, intercambiador, Ya son las 8:30. Voy a sacar screen un ratito. Van a disculpar. Y ya está.
Si se corta, vuelven a entrar al mismo enlace. Líquido, vapor, y entra la válvula. Y entra la válvula, va a ser mezcla, ¿no? Quiere decir eso, va a ser mezcla. Mezcla. Y como es una válvula, nosotros la aprendimos en termodinámica que un refrigerante, al entrar a una válvula, es solo la presión baja, pero la entalpía son las mismas. Es decir, que la entalpía 4, la tenemos, es igual a la entalpía 5, que es 13,36. Ahora, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más. ¿Por qué nos perdimos? Al salir, mejor dicho, del evaporador, yo ya les expliqué que el evaporador solo absorbe la energía en forma de calor y claramente bota, mejor dicho, saca el refrigerante comprimido, se descomprime en el exterior y hace que se enfríe la cámara a enfriar, ¿no? Como decir un refrigerador absorbe, el evaporador absorbe lo que está caliente, el ambiente caliente, y bota de forma comprimida el refrigerante. Y al descomprimirse en el área a refrigerar, se enfría, ¿no? Nada más que eso. Lo mismo, solo que en el proceso, en el flujo volumétrico, no va a variar su presión. Ya lo hemos visto en termodinámica. Con eso, con la teoría, presión 5 es igual a presión número 6. ¿Qué presión número 6 es igual a 2,063 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado? Ahora, como es mezcla, seguimos en el de saturación, en la hoja de saturación, pero con esos dos datos tenemos que interpolar, y al interpolar necesitaremos la entalpía del líquido, la entropía del líquido, bueno, solo la entalpía del líquido y la entalpía de vapor. No estos datos porque son diferentes temperaturas, ¿no? Pero eso ya lo saben. Valga la redundancia. Entramos y como sabemos que es mezcla, vamos a utilizar la fórmula para hallar el título, entalpía 5. Entalpía, y así vamos a sacar el título. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a necesitar título. ¿Para qué? Ustedes me dirán. Para así ya sacar la entropía. Solo por la entropía vamos a necesitar título. Y es que el ingeniero pide gráfica temperatura versus entropía si sacan título. Entonces sacamos la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Que la entalpía de líquido en el estado número 5 es y la entropía de vapor es
Listo. Eso quiere decir que nos da un título de x5 es igual a, título 5 es igual a 0,19771. Bien, ahora vamos a sacar la entropía del líquido y la entropía de vapor. Bien. Y la entropía de líquido. Que con la fórmula sale ya. Ahora ya tenemos 4 de los 6 estados. Vamos a ir por el estado número 2. ¿Por qué no por el estado número 1? ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque saliendo del estado número 1, es decir, que lo mismo, intercambiador. Como ya les expliqué anteriormente, el intercambiador afecta la entalpía. Entalpía 1. No sabemos cuál es. También afecta a la temperatura. Como ya vimos aquí, que antes en el estado 3 es 32, pero entró al intercambiador y salió con 21. ¿No? No sabemos la temperatura. Y también no sabemos el estado con que va a salir la parte número 1. No sabemos si va a ser vapor recalentado o que va a salir, ¿no? Solo sabemos que lo que sale del estado número 4, perdón, lo que sale del estado número 6 es vapor saturado y seco. Y nosotros sabemos que por lógica va a salir vapor recalentado, ¿no? Porque se calienta, como dice aquí. Pero, vamos a ver. Todavía no vamos a tocar esto. Y es por eso que vamos a entrar al estado número 2. Y el estado número 2 es el mismo problema que el estado número 1. ¿Sí? Pero sale del compresor. Compresor, ¿no? Entonces, cuando sale del compresor, ya sabemos que sí o sí va a salir a vapor recalentado. ¿Por qué? Porque también nos dice el enunciado. Y está por lógica que un ¿cómo se dice esto? Un refrigerante tiene sus 4: líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y seco y vapor recalentado. No va a haber un vapor recalentado. Puede haberlo, pero su nombre siempre va a ser vapor recalentado. ¿Ya? Entonces, si salió